Hola, buenas noches. Mi nombre es Ana Gabriela Castillejos Núñez. Estoy cursando el séptimo semestre de la licenciatura en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH. Para el producto final en la materia de Derecho de los Pueblos Indígenas trataré los siguientes cuestionamientos. ¿Cuáles son los antecedentes históricos más importantes de los pueblos indígenas? Desde la Constitución de 1917 hasta la fecha han surgido antecedentes históricos importantes que han marcado la vida para los pueblos indígenas. A continuación mencionaré algunos de los más relevantes. En el año de 1917, en el Congreso Constituyente realizado en Querétaro, se plasmó la restitución de las tierras despojadas a los indígenas, aún no pudiendo demostrar su propiedad. En el año de 1921 fue creado una de las primeras instituciones para los indígenas llamados Departamento de Educación y Cultura. En abril de 1923 se estableció las casas de los pueblos para mejorar las condiciones de los pueblos indígenas. En México fue creado las casas del estudiante indígena o nombrado como Internado Nacional Indígena, iniciando en el año de 1925 con el objeto de concentrar a jóvenes indígenas para civilizarlos. En 1937 se creó Departamento de la Educación Indígena, dependía de la Secretaría de Educación Pública. Así, entre 1990 y en el 2001 tiene lugar varias formas legales y acciones gubernamentales encaminados a procurar un mejoramiento en la justicia para los pueblos indígenas. En las décadas de los 1990 se produjeron dos formas. Una fue la reforma de las constituciones nacionales y la otra fue la reforma de las leyes de las tierras. Sin duda, uno de los aspectos más importantes de las recientes reformas en beneficio de los pueblos indígenas. Como siguiente pregunta es, ¿cuáles son los organismos que se encargan de proteger los derechos de los pueblos indígenas? La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Esta comisión es una de las instituciones orientadas de los pueblos de las políticas públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos indígenas, que promueve el respeto a sus culturas y ejercicios de sus derechos. Número 2. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La CNDH tiene por objeto esencial la protección de los derechos humanos, además de llevar a cabo otra actividad como la observación, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. Número 3. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Los objetos de CONAPRED establecen el artículo 17 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Número 4. Instituciones Nacionales de los Pueblos Indígenas. Es la autoridad del Poder Ejecutivo Federal que ve los asuntos relacionados con los pueblos indígenas. Siguiente pregunta es, los organismos internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas y el sistema de los derechos humanos de las Naciones Unidas. Convenio del número 169 de las organizaciones internacionales del trabajo sobre el pueblo indígena y tribales en países independientes. Ejercicios de los derechos de los pueblos indígenas a escala regional y nacional. La siguiente pregunta hablamos sobre cuáles son los derechos de los pueblos y comunidades indígenas que han identificado a esta unidad. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo, en dos de sus fracciones, está constituido cada derecho de los pueblos indígenas. A continuación, enlistaré los derechos de los pueblos indígenas, iniciando con las formas propias de la organización social, la administración de justicia, elecciones de las autoridades comunitarias a través y usos y costumbres, de los derechos lingüísticos y culturales, obligaciones y conserva y mejora hábitat a sus tierras, y uso y disfrute de referentes de los recursos naturales. Los derechos de una nueva relación incluyen representaciones proporcionales en los ayuntamientos, acceso a la jurisdicción del Estado, compurgación de las venas cerca de sus comunidades, coordinación y asociación de las comunidades dentro de los municipios, participación en la política nacional. Administración de justicia. Otros
derechos que se entienden de la República Mexicana deben reconocer comunidades y pueblos indígenas son utilizar un sistema normativo para regular, resolver sus conflictos internos de conformidad con los principios generales de las instituciones, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y de manera muy especial el decoro de la mujer. En este derecho completamente el derecho anterior, pues si el primer derecho garantiza los pueblos y comunidades indígenas la determinación de la forma interna de su convivencia y organización social, económica, política y cultural, mi conclusión, a manera de conclusión, todas las instituciones nacionales descritas forman parte de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en el país y los derechos son violados por parte del gobierno federal, estatal o municipal. Existen otras instancias internacionales como Declaración de las Unidades Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en el país independientes, el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas a escala regional y nacional. Muchas gracias.